395 niños de solo 3 años en las Islas Mauricio. Les midieron algo inusual, su respuesta fisiológica al miedo, no su coeficiente intelectual, no su entorno familiar, el miedo. Décadas después, los investigadores volvieron a buscar a esos niños, ahora adultos, y encontraron algo perturbador. La Unión Panamericana de la Salud y UNICEF publicaron en 2026 un dato que debieron detenernos entre 2015 y 2022. Fueron asesinados 53.318 menores de edad en América Latina y el Caribe, solo en 8 años. Hablamos de un incremento del 24% en delitos violentos cometidos por adolescentes en los últimos 5 años. ¿Por qué psicópata? Es quizás la palabra más malentendida de la psicología popular. Rasgos CU, Callous Unimationals en inglés. Insensibilidad emocional, la falta de culpa, escasos remordimientos, son los marcadores más tempranos y más estudiados por el constructor. Entonces, ¿por qué un adolescente desarrolla estos rasgos? Aquí la ciencia se divide en dos grandes bandos. El primero dice, nacemos con ello, y el segundo dice, el entorno lo construye. Este debate tiene miles de años. Si la amígdala de un niño no procesa el miedo de manera normal, los métodos de castigos tradicionales no funcionarán. Necesitamos intervenciones clínicas tempranas que modulen la expresión de esos genes antes que el daño sea irreversible. En el próximo video, que es el segundo de esta serie, vamos a ir directo a la evidencia empírica, donde vamos a ver qué dice la neurociencia sobre el cerebro de un adolescente con rasgos psicopáticos. Y vamos a ver qué dice la investigación sobre el entorno que los moldea. En el episodio anterior planteamos la pregunta, ¿nacemos con la predisposición a la violencia o el entorno nos moldea? Hoy vamos a la evidencia. Para llegar hasta aquí hicimos una revisión de literatura científica, revisamos bases de datos de psicología y ciencias cognitivas, priorizando estudios empíricos, metaanálisis y reportes epidemiológicos, publicados en los últimos 14 años. Solo incluimos investigaciones con adolescentes de 12 a 18 años, evaluaciones con la PCL-YV, marcadores biológicos como el eye tracking y evidencia sobre apego y trauma. Si no tenía revisión por pares, quedaba fuera. Empecemos con lo que la neurociencia ha encontrado. Los jóvenes con altos rasgos de CU no solo se comportan diferente, su cerebro procesa las emociones de manera diferente, y esa diferencia es verificable, medible y reproducible en laboratorio. Una revisión sistemática del 2025, realizada por Díaz Vázquez, analizó estudios de eye tracking, rastreo ocular, con adolescentes. El hallazgo es rotundo. Los jóvenes con altos rasgos de insensibilidad emocional dedican significativamente menos tiempo mirando a los ojos de las personas. No es que no quieran, es que su sistema atencional no redirige la mirada hacia las señales sociales que comunicamos con los ojos, y los ojos son donde expresamos el miedo, el dolor y la tristeza. Y esto no es un rasgo que aparece y desaparece. Los estudios de seguimiento longitudinal confirman que en adolescentes con puntajes altos de PCL-YV tienden a mantener esa posición relativa en evaluaciones realizadas años después. Según León Myers Zúñiga, en una sistematización publicada en Universitas Psicológica en 2012, hay una consistencia moderada a alta desde la adolescencia hasta la adultez. El sustrato biológico se consolida temprano. Pero la pregunta que surge es, ¿y la amígdala? Bueno, la amígdala es la estructura del cerebro que procesa el miedo y la amenaza social en adolescentes de alto rasgo de CU. Los estudios de neuroimagen muestran una respuesta reducida de la amígdala ante estímulos emocionantes negativos. No es que estén suprimiendo la emoción, es que el procedimiento neurológico es estructuralmente diferente desde la etapa temprana del desarrollo. Entonces la perspectiva ignatista dice, hay un sustrato biológico real, medible y estable. Déficits en la amígdala, en el rastreo ocular, en el reconocimiento del miedo ajeno. Y esa base se establece pronto. Pero, y aquí en el punto crítico, ningún estudio serio sostiene que la biología lo determina todo. La predisposición no es un destino y ahí es donde entra la segunda perspectiva.
La perspectiva ambientalista no dice que la biología no importa, dice que el entorno decide qué hace la biología y la evidencia sobre qué entornos producen trayectorios psicopáticos es, en algunos casos, devastadora. La evidencia ambientalista muestra que la privación emocional temprana, el trauma crónico y la crianza negligente o severa no crean los rasgos CEU desde cero. Lo que hacen es amplificarlos y estructurarlos. En contexto de abuso extremo, el cambio emocional puede instalarse como un mecanismo de adaptación de supervivencia. El adolescente aprende, de forma inconsciente, que sentir es peligroso, que conectar con el otro es una vulnerabilidad, y esa desconexión termina pareciéndose mucho a lo que la clínica describe como psicopatía. Hay un concepto clave aquí, la mentalización. La mentalización es la capacidad cognitiva para entender que las otras personas tienen estados mentales propios, creencias, deseos, intenciones, que son diferentes a los míos. Es básicamente la capacidad de ponerse en el lugar del otro. El vínculo de apego con las figuras de cuidado en los primeros años es la que desarrolla esa capacidad. Un apego inseguro, ya sea ansioso o evitativo, bloquea la mentalización. Y un adolescente que no puede mentalizar, que no puede comprender por qué actúa el otro, tiene que interpretar el mundo como una amenaza permanente. Eso incrementa la agresividad reactiva y facilita que la construcción de una identidad que sea organizada alrededor del delito como forma de sobrevivir a ese entorno hostil. Según Leo Mayer y Zúñiga, las trayectorias de delincuencia persisten. Las más graves se caracterizan precisamente por ese inicio temprano y esa historia de vulneración. Pero la biología establece el límite inferior. Los déficits en el procesamiento de la amígdala y en el eye tracking no se explican por el entorno. Hay un sustrato innato. Pero ese sustrato no es un destino. Ningún estudio longitudinal muestra que el 100% de los adolescentes con rasgos EU elevados desarrollen psicopatía clínica. El entorno filtra, amplifica o amortigua esta predisposición. Correcto, pero sin el sustrato biológico, el mismo entorno no produce el mismo resultado. No todos los niños con trauma desarrollan psicopatía. Y ahí llegamos al punto de acuerdo. Necesitamos los dos ejes, biología más entorno, y ese es exactamente el argumento de este artículo. La predisposición no es el destino. El entorno no es la única causa. La psicopatía juvenil vive en la intersección de los dos. Entonces, ¿qué dice la evidencia cuando la miramos completa? Que los enfoques reduccionistas no funcionan. La psicopatía juvenil no es genética pura ni producto exclusivo del entorno. Es el resultado de una interacción recíproca. Los marcadores biológicos, los déficits en el reconocimiento emocional, la estabilidad longitudinal de los rasgos CEU conforman sustratos de vulnerabilidad, pero no son las variables ambientales. El trauma, el apego inseguro, el riesgo sociofamiliar acumulado, las determinancias si la predisposición se convierte en un trastorno estructurado o no. Y esto tiene consecuencias directas para la práctica clínica y para las políticas de justicia juvenil. Si podemos identificar estos marcadores tempranos con la PCL Young Version, con estudios de age tracking, con evaluaciones del vínculo de apego, podemos intervenir antes de que el trastorno se consolide, no para etiquetar, no para encerrar, para diseñar un entorno terapéutico que compense los déficits afectivos, para dar lo que el entorno originalmente falló en dar. El momento psicológico social no es un marco abstracto, es la única aproximación que toma en serio toda la complejidad del fenómeno. Volvamos al principio. El estudio de las Islas Mauricio no responde a la pregunta de si nacemos violentos. Nos muestra que ciertas predisposiciones existen, pero la pregunta correcta no es naturaleza o crianza. La pregunta correcta es cómo interactúan. Y una vez que la ciencia reformula bien la pregunta, deja de buscar el gen de la violencia y empieza a entender cuándo y por qué una vulnerabilidad biológica se convierte en un daño real para una persona y para los que la rodean.
Pero antes de cerrar, hay dos preguntas que este artículo deja abiertas deliberadamente. La primera es ética. Si ya podemos detectar rasgos CU mediante seguimiento ocular en niños pequeños, ¿cuándo intervenir deja de ser prevención y empieza a ser una profecía autocumplida? Como evitamos que el diagnóstico precoz se convierta en una etiqueta que define al niño antes que él mismo tenga la oportunidad de ser algo diferente. Bueno, la segunda pregunta es científica. ¿Hasta dónde puede llegar la intervención ambiental cuando hay un anclaje biológico rígido? Bueno, pueden las intervenciones centradas en repartición del apego reconstruir literalmente los circuitos de empatía con un adolescente con rasgos CU profundamente instalados. Necesitamos estudios longitudinales que responden esto, porque la diferencia entre el nihilismo clínico, este chico no tiene solución, y el optimismo terapéutico infundado puede costarle la vida a alguien. Si llegaste hasta aquí, te dejamos con la pregunta: ¿qué abrió este artículo? Y que honestamente sigue abierta. ¿Crees que la ciencia puede llegar a predecir con suficiente precisión quién va a dañar a alguien? Y si puede, ¿debería hacerlo? Déjanos tu respuesta en los comentarios. Comparte este video con alguien que estudie psicología, neurociencia, trabajo social o derecho. La discusión sobre cómo tratamos a los adolescentes infractores necesita más voces con evidencia.